va y ven, mañana un florido Edén. Bonanza en torno, tempestad, me ampara siempre su bondad. Jesús venía estos ser, su propia mano me guiará en todas sendas por aquí. Buenos días amigos que nos sintonizan, somos Laicos en Acción, nuevamente con ustedes desde San José, Costa Rica. Y hoy nuevamente estamos con nuestro hermano Walter. Walter, bienvenido. Buenos días, Carlos. Es un placer para nosotros nuevamente que estés con este proyecto de Laicos, y aparte de eso con el estudio de Daniel y Apocalipsis, que es muy necesario en esos tiempos, porque nos descubre todo lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir para este tiempo tan conflictivo, en esos tiempos tan peligrosos. Nos quiere dar una advertencia de amor para que podamos tomar una posición a favor de Él y no en contra de Él. Bienvenido. Amén. Muchas gracias, Carlos. Que Dios los bendiga a usted, televidente, radioyente. Que esta semana que comienza el Señor esté con ustedes y la bendición sea con su familia. Y que puedan entender, ¿verdad?, que sin Dios estamos a la deriva. Entonces, es correcto, Carlos. Vamos a continuar viendo precisamente eso en Daniel, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos se apartaron de Dios y quedaron a la deriva, quedaron en manos de quienes ellos consideraban inferiores que ellos, ¿verdad? Correcto. Pero sabemos que quien da la potestad, quien decide y quien está al control de todo es Jehová de los ejércitos. Amén. Para empezar, quiero otra vez retomar lo que es Deuteronomios 28, 1, 2 y versículo 15. Porque esos versículos son muy importantes, porque van a quedar en nuestra mente de saber que sin Jehová no somos nada. Amén. Carlos, si gusta ayudarme con los versículos. Claro, amén. Dice Deuteronomio 28, 1, 2 y 3. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ok, ¿el 15? El 15, ahora vamos al 15, 28, 15. Dice, y será si oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar y poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar y poner por obra todos estos mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Es correcto, querido radioyente, televidente o por cualquier medio que nos estés escuchando. Estos versículos nos hacen referencia a que debemos escuchar la voz de Jehová. Amén. Hace referencia a que debemos estar atentos a lo que Él dijo. Y si hacemos lo que Él dice, Él nos va a acompañar, Él nos va a proteger, Él va a decirnos por dónde caminar. Amén. Ahora, es algo importante porque recuerdo que el rey David muchas veces se preguntaba, yo veo que el malo triunfa, yo veo que el malo le va bien. Y entonces se preguntaba, ¿qué está pasando? Pero dice que cuando él llegó al templo, vio el fin del malo. Vio qué es la recompensa final del malo y qué es la recompensa final de aquel que escucha la voz de Jehová. Amén. Entonces, sabemos que aquel que escucha la voz de Jehová, Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Amén. Más aquel que no escucha la voz de Jehová, aquel que está en contra de Jehová, Dios lo va a recompensar, pero con la muerte eterna, ¿verdad? La segunda muerte. Es correcto, la segunda muerte. Ok,
Comencemos, Carlos, en Daniel, en el capítulo 1, donde habíamos quedado la vez pasada. Vayamos al versículo 3. 3. Ujú. Dice Daniel 3 y dice así. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Sigo? Sí, el 4, digamos. Muchachos que en quien no hubiera tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencias, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Correcto. Ahí, ¿quién es ese rey? Es el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor, sí. Cuando él ya toma lo que es Judá, él ya por segunda vez inclusive, él va y sitia a Judá y la toma. Entonces, él lo que decide es llevarse a sus jóvenes, llevarse a sus hijos. ¿Por qué? Porque la profecía ya lo había establecido de esa manera. Entonces, ya Dios de antemano había dicho lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque se habían alejado de ellos. Es más, en Ezequiel 8, del 15 al 16, hay una abominación increíble que el pueblo de Judá está realizando. Inclusive ahí dice que están adorando a los mismos dioses, ¿verdad? En Ezequiel 8, 15, 16 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose al oriente. Tremendo. Dios había dicho algo importantísimo. Dios había dicho que cuando ellos adoraran, siempre tenían que darle la espalda al sol. Al revés. Al revés, es correcto. Por eso el templo de Dios estaba construido de tal manera de que cuando uno entraba, el sol no tenía la espalda. Cuando al oeste. Exactamente. Cuando el sacerdote oficiaba, el sol siempre estaba a la espalda. ¿Por qué? Porque los templos de los paganos, ¿cómo eran? Hacia el este, hacia el sol. Exactamente. La entrada estaba hacia el oeste, pero cuando ellos entraban tenían el templo hacia viendo al sol. Entonces ellos se inclinaban hacia el sol. Y resulta que aquí en Ezequiel dice, vea lo que están haciendo. Están haciendo contrario a lo que yo les dije. Y la gente parecerá, Walter, disculpa que te interrumpa, la gente cree que eso es insignificante, que eso no tiene ninguna connotación, pero es una orden del Señor. Es correcto. Es interesante porque más adelante vamos a ver en los amigos de Daniel, cuando el rey hace la famosa estatua, ¿verdad? Y el rey les pide que se inclinen, ¿verdad? Estos jóvenes ni siquiera se agachan. Ellos pudieran haberse agachado y decir, estamos amarrando los cordones de los zapatos y nadie los ve. Pero ellos se mantienen firmes y de pie. ¿Por qué? Para que en la mente de nadie quedara la duda de que ellos no estaban adorando. Entonces es importantísimo eso. Digamos, hoy en nuestros días, Dios dice, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante nada. Ni los honrarás. Ni los honrarás. Inclinarse es rendirle adoración. Culto. Por así decirlo. Carlos, usted lo invita al presidente de la República. Usted llega y lo saluda irreverentemente, le muestra su aprecio o su respeto. Pero ¿qué pasa si lo invita el Papa? ¿Qué pasa con la mayoría de gente? La mayoría de personas le hace una reverencia de culto, de adoración, inclinándose. Es correcto. Entonces, si a uno le pasa eso, si uno está frente a una persona de esas, ni siquiera debe hacer irreverencia. ¿Por qué? Porque va a quedar en la mente de las demás personas que, mira, ese está adorando a, o está teniendo culto a, o está poniendo a esa persona en lugar de Dios. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Como usted bien hablaba, cuando ellos adoran hacia el sol, están dando un mensaje no solo al pueblo, sino a un montón de personas que estaban viendo esto o inclusive estaban viendo lo que estaban haciendo. Correcto.
Entonces esas personas iban a seguir ¿a qué? A sus dirigentes. Correcto. Por lo tanto, estaban haciendo algo equivocado o inclusive estaban haciendo que el pueblo siguiera a dioses diferentes al Dios de Israel. Ok, Carlos. Así vemos que la apostasía en el pueblo de Israel comenzó muy temprano. Inclusive comenzó con Saúl, se detuvo porque entró David y luego entra Salomón. Con Salomón comienza a pervertirse el pueblo de Israel. ¿Por qué? Salomón comienza a obtener muchas esposas de otros pueblos con otras creencias y esas creencias comienzan a meterse en el pueblo de Israel. Correcto. Y entonces ahí comienza la apostasía. Luego vienen reyes como Joroboam, Roboam, y así sucesivamente, donde la apostasía es total en el pueblo. ¿Se acuerda del profeta? ¿Cómo se llamaba este profeta? Elías. Ajá. ¿Se acuerda de Elías? En el tiempo de Elías, que el rey no sabía si el pueblo no sabía si Jehová era Dios o Baal. o Baal era Dios. Correcto. Entonces estos reyes habían metido tanta idolatría. Es más, la esposa del rey en ese tiempo, ¿qué había hecho? Había hecho altares de sus reyes, de sus dioses, y así sucesivamente, y el pueblo los adoraba. Y cuando Elías viene y les pregunta, ¿quién es Dios? Al pueblo, No sabían. el pueblo no sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de sus leyes, se habían ido en pos de otros dioses, en ese caso Baal. Walter, voy a meter una cita bíblica en este momento que me llama mucho la atención para estos tiempos. Estamos en Apocalipsis 22, 9. Correcto. Está hablando el profeta Juan. Está Juan aquí en la isla de Patmos. Dice 22:8, y yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hubo oído y visto, me postré, lo que me habla de postrarse, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿a quién? A Dios. Correcto. Impresionante. Como este ángel, uno diría, bueno, es un ángel, voy a postrarme al ángel. El ángel está diciendo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Adora solamente a Dios. Yo no tengo esa potestad. Y hoy en la tierra le damos rienda o le rendimos culto a un sistema. Correcto, Carlos. Es importantísimo eso, buscar e ir a la palabra de Dios. Amén. Ella nos va a decir cómo actuar, qué hacer en todos estos casos. Pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios, si vamos a un hombre, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese lo que sea, él nos dice lo que él piensa o lo que él cree. Correcto. Y entonces yo me tomo un concepto y digo, bueno, lo que yo creo es esto. No es eso. Es lo que la palabra de Dios nos establece. Amén, así es. Entonces debemos tener, como Cristo hizo, un escrito está. Amén. Entonces, si en la palabra de Dios está que yo actúo de una manera contraria a lo que la mayoría de personas está actuando, yo debo actuar conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? ¿Por qué estamos viendo el asunto de adoración? Si estamos viendo el libro de Daniel. Bueno, estamos viendo lo que es el trasfondo de por qué llegaron a ser cautivos de este pueblo de Babilonia. Un pueblo que no conocía a Jehová. Tremendo. Sí. Y se llamaba pueblo de Dios. Exactamente. Un pueblo, Babilonia, que no conocía, tenía muchos otros dioses, pero ellos no conocían a Jehová. Ellos, inclusive, en el pasado habían visto que había pasado un milagro. Un milagro, algo inaudito, que fue que el sol retrocediera 15 grados. O sea que en lugar de la hora ir hacia adelante, fue hacia atrás. Algo imposible. Entonces mandaron a ver y a investigar los que estudiaban los astros, ¿verdad? Porque Babilonia estudiaba los astros mucho y muchos de ellos, para ellos eran dioses. Y se dieron cuenta que Dios hizo un milagro al rey de Israel. Y era que la forma del rey de Israel darse cuenta de que Dios le había sanado su vida y que le había prolongado su vida por años más,
15, creo. ¿No? exactamente, fue que el sol retrocediera. Algo imposible para ser humano, imposible para cualquier entidad. Entonces, pero Dios sí lo puede hacer. Amén. Y ellos se dieron cuenta de que fue Dios en respuesta a una petición del rey de Israel. Y resulta que cuando ellos mandan a los embajadores, a ver, el rey lo que hace es mostrarle no a Dios, no a quien había hecho el milagro, no a quien debía haber recibido la honra y la gloria, sino que va y los pasa. A las arcas. Mire qué linda mi casa, mire qué lindo lo que tengo, los jardines, vea todo el montón de dinero que tengo, las cuentas en los bancos, y así sucesivamente. Claro. Entonces, lo que piensan los reyes precisamente de Babilonia, dicen, bueno, de ahí, si yo fuese ese Dios, yo me enojaría con él, ¿verdad? Y entonces ellos ven los tesoros que tienen y los quieren para ellos. Claro. Y tiempo después precisamente pasa todo esto. Y resulta que el pueblo de Israel, querido hermano, querido amigo, ellos se olvidan de Dios. Y al olvidarse de Dios, Dios lo que quiere para nosotros es la salvación. Dios lo que quiere para nosotros es una vida mejor. Y entonces la única manera de que ellos recapaciten otra vez, de que ellos vean que lo que están haciendo va en contra de los principios de Dios, de que ellos vean de que la única fuente que maneja todo, la única fuente donde vienen las bendiciones es Dios. Entonces Dios dice, bueno, vamos a ver qué van a hacer. Y Él se hace a un lado y entonces Satanás los quiere destruir. Precisamente. Exactamente. No es que Dios pone la maldad y nos castiga. No es eso. Es que simplemente Él se aparta y entonces Satanás dice, aquí es la hora mía, voy a destruirlos. Aunque Dios tiene el control de todo eso y no permite, ejemplo, Job, ¿verdad? Poner un ejemplo. Llegó Satanás al cielo y le dice, Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Íntegro, como él no hay ninguno. En la tierra. En la tierra, correcto. Y entonces, ¿qué le dice Satanás? Ah, de embalde te sirve, no lo tienes cercado con miles de ángeles para que yo no me arrime. Acusándolo. Exactamente, déjame tocarlo. Y entonces Dios le dice, está bien, hágalo. ¿Quién le permitió a Satanás hacer lo que iba a hacer? Dios. Dios, exactamente. Entonces, pero respeta su vida, le dice. Y entonces Satanás comienza y le quita todos los bienes y le quita los hijos y no le quita la esposa. Es interesante, ¿por qué no le quita la esposa? Ver que la esposa iba a estar a favor de ¿quién? De Satanás. Impresionante. Iba a ser la Eva de Job, por así decirlo, la que le iba a instigar para que maldijera a Jehová. Y entonces, precisamente por eso estamos estudiando este Interesante libro. pequeña introducción para ver por qué el pueblo de Israel llegó ahí. ¿Por qué? ¿Qué fueron los pasos que dio el pueblo de Israel para ser cautivo de Babilonia? Y específicamente, todos eran israelitas, pero específicamente estas dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, la que componían los judíos, por así decirlo. Las otras 10 tribus ya se habían separado, ya habían caído bajo el dominio de los asirios y así sucesivamente, y habían sido esparcidas por toda la tierra. ¿Precisamente por qué? Por abandonar la palabra de Jehová. Amén. Por hacer lo que ellos creían correcto. Y entonces, al mezclarse con las naciones que estaban ahí, adquirieron sus costumbres y entonces llamaban a lo bueno Malo. malo y a lo malo lo llamaban Bueno. bueno, correcto. ¿Será que hoy en día estamos igual, Walter? Claro que sí. Hoy en día nosotros, o la mayoría de cristianos, lo que hacen es fijarse en pastores, lo que hacen es fijarse en sacerdotes, en el Papa. Tienen líderes y el que menos líder de ellos es Jehová. El que menos líder de ellos es Jesucristo, Amén. quien murió por nosotros. Claro. Y entonces, ¿cómo sé yo que mi líder, cómo sé yo que el que me guía es Jehová y no una persona? La única manera es estudiando la palabra de Dios. Amén. Si yo estudio la palabra de Dios, yo me siento y tomo parte de mi tiempo, que es una inversión que estoy haciendo yo, tomo parte de ese tiempo, tomo 2 horas, 3 horas estudiando, en lugar de pasar viendo
no sé, una película, en lugar de pasar viendo cosas o así, jugando en los aparatos electrónicos, yo me siento a estudiar la palabra de Dios, entonces Cristo comienza a ser mi guía espiritual. Amén. Pero si yo simplemente voy a la iglesia, me siento, escucho el sermón, escucho lo que tienen que decirme, ¿quién es mi guía espiritual? Un ser humano. Ser humano. ¿Por qué? Porque él estudió para ayudarme a mí, pero yo nunca he estudiado. Es más, yo siempre he hecho la pregunta, ¿qué predicación dieron hace 15 días? Dime, a ver, ¿qué predicación? ¿Qué fue lo que predicaron hace 15 días? Nadie se acuerda. Porque no lo estudiamos. ¿Por qué? Yo me acuerdo de lo que yo estudié, de lo que yo revisé, de lo que yo busqué en la Biblia, de lo que subrayé, de lo que anoté, pero de lo que otro estudió es muy difícil acordarse. Correcto. Es muy difícil. Entonces, ok, continuando. Lo que pasaba precisamente con el pueblo de Israel llegó ahí porque se olvidó de Dios. En los versículos que leímos inicialmente, que fueron Deuteronomio 28, 1 y 2, Dios les dijo qué iba a pasar si ellos seguían con esa actitud. Si ellos solo escuchaban su voz, Iban a ser cercados. iban a protegidos. estar cercados y protegidos por Él. Pero si ellos no escuchaban su voz, Él no nos obliga a estar cerca de Él. Es interesante porque un día de eso estaba leyendo qué fue lo que hizo realmente Cristo cuando murió en la cruz. O es más, no cuando murió en la cruz, sino cuando llegó donde Adán y Eva y les dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Antes de eso no había enemistad. Antes de eso, Adán y Eva obedecían totalmente a Dios. Digo, sí, antes de caer en el pecado. Después de caer en el pecado obedecían totalmente a Satanás. No había enemistad entre ellos. Pero Dios viene y pone enemistad. ¿Esa enemistad qué significa? Que Dios me da otra vez el poder de yo tomar la decisión. Si obedecer a Satanás o obedecer a Dios. Sí, yo soy el que elijo. Yo soy el que elijo, correcto. Entonces, Él me da esa facultad de tomar esa decisión de nuevo. Eso es lo que hace la enemistad entre la serpiente y la mujer, precisamente. Entre la iglesia y Satanás. Dios otra vez me faculta para que yo tome esas decisiones. Entonces, yo debo tomar esas decisiones. Por eso, Dios no me obliga a mí a permanecer donde Él quiere. Él me dice, esto, mira, hijo mío, te doy la vida, tome la vida para que vivas. No escoges la muerte. Y así sucesivamente. Ok, entonces ellos vienen y llegan cautivos, ¿verdad? Ya la profecía nos había dicho lo que iba a pasar. Vayamos a Daniel 1.5. Carlos, si puede leerme Daniel 1.5. Daniel 1.5. Ok, mientras Carlos nos lee Daniel 1.5, podemos ir viendo precisamente los relatos o todo lo que pasó el pueblo de Israel cuando fue cautivo y fueron llevados a Babilonia. Okay. Y le damos Daniel 1.5, ahora sí. Dice así, Daniel 1.5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. ¿Sigo? Sí, adelante. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los hijos de Judá. Correcto. O sea, no solo eran ellos 4. Sino todos. Dice Daniel, Ananías, Misael y Y Azarías. Y entre ellos, Los hijos de Judá. o sea, eran muchos más que ellos. Eran mucho más que 4. O sea, se llevó a una gran multitud con ellos para que sirvieran. Pero ¿por qué la Biblia menciona a esos 4? Porque esos 4 fueron los que dieron testimonio a toda la nación de Babilonia e inclusive a toda la nación de Israel o Judá en ese momento, y aún nos están dando testimonio hoy de lo que es la obediencia a Dios, de lo que es seguir su palabra. Ok, continúa con el 7. 7. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías
Abednego. Correcto. Entonces, algo importante. Ellos salen de la tierra de Judá, Jerusalén, y tienen que ir hasta Babilonia. No sé cuánto les tomó, si les tomó aproximadamente 3 meses de viaje por el desierto. Y no era que iban en tren o algo, no, iban a pie, caminando como esclavos, como llevaban a los esclavos. Todo ese tiempo tuvieron para reflexionar, todo ese tiempo tuvieron de ver por qué era que estaban yendo como cautivos a Babilonia. E inclusive los nombres de ellos son cambiados. ¿Sí? En la filmina número 17, nosotros tenemos los nombres de esos 4 jóvenes. Esos 4 jóvenes, precisamente Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Yo sé mi juez. Ananías, Dios es misericordioso. Misael, ¿quién pertenece a Dios? Azarías, Dios ayuda. O sea, los hijos de Israel, o los padres más bien, ponían los nombres a sus hijos para siempre acordarse de que Jehová, Dios, es lo más importante en sus vidas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los nombres de ellos? En la siguiente filmina dice los nombres que le pusieron los babilónicos. Belsasar, príncipe de Bel, que era el dios sol. Sadrach, siervo de Sin, que era el dios luna, o el dios de la luna. Mesac, quien es como Acú, dios sumerio de la luna. Abednego, siervo de Nebo, dios babilónico. Entonces, ellos quisieron cambiar la identidad de estos jóvenes. Antes ellos sabían lo que significaban sus nombres y a quién debían rendir homenaje siempre. Y al cambiarles este otro nombre, entonces ellos están tratando de cambiar su identidad. Tratando de cambiar sus costumbres, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces es importante ver que los babilónicos tenían una práctica muy similar a los padres judíos, ¿verdad? Ellos a las personas les ponían nombres también que tenían que ver con sus entidades o sus dioses. Vayamos al versículo 8, Carlos. Al 8. Daniel 1:8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, ¿Sigue? no, está bien, dejémoslo hasta Ok. ahí. Algo importantísimo. ¿Por qué Daniel pone en su corazón? O sea, su corazón no es precisamente la parte de nuestro cuerpo, el órgano de nuestro cuerpo, corazón, sino su mente. Hay muchos versículos en la Biblia donde nos explica cuál es el corazón, o sea, la parte más importante de nuestro cuerpo. Sin nuestro cerebro somos unos vegetales. Entonces, él propone en su mente no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse o a comer esa comida. Ahora bien, hermanos, Daniel empezó por algo muy importante, Carlos, que fue la alimentación. ¿Por qué Daniel decidió no tomar vino? ¿Por qué Daniel decidió no comer las carnes que servía el rey? ¿Qué era lo que Daniel estaba previendo con eso? ¿O qué les había enseñado a Daniel precisamente? Bueno, resulta que normalmente, no sé si hemos escuchado que dice que nosotros somos Lo que comemos. lo que comemos. Si nosotros comemos chatarra, So- somos precisamente eso, basura. O sea, si nosotros vamos y comemos, no sé, McDonald's, KFC y todas esas cosas, ¿cómo termina nuestro cuerpo? Debilitado totalmente. Totalmente. Termina enfermo, la capacidad mental se reduce. Ahora, si nosotros consumimos alcohol, También se debilita el se debilita nuestro cuerpo. Si ahora nosotros consumimos drogas, peor todavía. y así sucesivamente. Entonces Daniel sabía bien que lo que él comía le iba a ayudar a él tanto en lo físico, mental
espiritual, ¿verdad? Entonces, a él se le había enseñado precisamente, bueno, Dios ya de antemano había establecido lo que sus hijos pueden comer o no pueden comer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere restringirnos de ciertas comidas? Bueno, hay ciertas comidas que nos embotan, hay ciertas comidas que nos destruyen. Es más, a ciertos animales, Carlos, se les da cierta comida, ¿para qué? Para que ellos sean más feroces, más bravos, más fuertes, inclusive en el sentido de que no piensen en hacer las cosas, sino que simplemente las hagan. Entonces, esas comidas embotan nuestro cerebro y nosotros en la mayoría de ocasiones, ¿qué hacemos? No tomamos la decisión correcta. ¿Por qué? Es básico. No importa el tipo de comida, cuando usted se llena un montón, ¿qué pasa con su cerebro? De ahí se aturde, se embota, ¿no? Sí, usted come de más y comienza usted a tener Sueño. sueño, a cabecear y así sucede. ¿Por qué? Porque el estómago está ocupando la mayor parte de la sangre para hacer la digestión, ¿verdad? Ahora bien, sabemos bien que lo que son las carnes, eso el estómago tiene un trabajo mayor que hacer para Doble o poder triple. digerirlas. Exactamente. Entonces, cuando usted come un pedazo de carne, su cerebro se comienza a quedar sin Sin energía. energía, o oxígeno o sangre. No comienza a llegar la suficiente sangre porque el estómago está haciendo un trabajo fuerte y muy duro, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. Ahora peor, cuando usted come carnes que Dios ha dicho que no debes comer. Ejemplo, la carne del cerdo. ¿Por qué Dios prohíbe específicamente la carne de cerdo y otras carnes? Bueno, resulta que el cerdo es uno de los animales que no transpira. O sea, todas sus toxinas quedan en él. Él no tiene poros por donde bote las toxinas. Y entonces cuando usted se come la carne del cerdo, ¿qué se come? Todo lo que no salió. Todas las impurezas del cerdo. Entonces la mayoría de gente no sabe esto. Pero Dios quiere protegernos en salud. Es más, la mayoría de enfermedades que tiene hoy el ser humano es por la alimentación. Entonces, si el gobierno realmente quiere ahorrarse mucho dinero en lo que son seguros, gente incapacitada en los trabajos, enfermedades, la mayoría de esas enfermedades, si el gobierno pone los lineamientos de alimentación correctos que Jehová ya estableció, muchas de esas enfermedades No existirían. desaparecen de nuestras No vidas. existiría. Exactamente. Unido a eso, con la temperancia de comer lo que necesitamos, porque no quiere decir esto que aunque yo coma las cosas que Dios dice, pero como intemperantemente, Sí, en abuso. exactamente, abuso de la comida, no quiere decir que no me enferme. Claro que me voy a enfermar porque el cuerpo está establecido una ración especial para él. O sea, lo que yo necesite para tener energía, para dar la honra y la gloria a Dios, para trabajar, para poder alimentar a mi familia. Pero si yo abuso de eso que Dios nos dio, también voy a enfermarme porque se llama también temperancia. Ok, Carlos, leamos precisamente el próximo versículo, 9. el 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Correcto, voy a mencionar un poquito de esto con respecto al jefe de los eunucos. O sea, Dios viene e interviene con Daniel al jefe de los eunucos. Pone en gracia. Exactamente, ok, el jefe de los eunucos ve a Daniel y dice, es una persona honorable, es una persona honesta, es una persona correcta que no quiere causarme daño a mí. O sea, él lo ve de esa manera. Dios pone en la mente del eunuco eso. Y entonces por eso dice la palabra que lo pone en gracia. O sea, hizo empatía. Correcto. Dios interviene entre Daniel y el jefe de los eunucos, porque el jefe de los eunucos pudo haber dicho, no, señor, te come eso, de una vez aquí lo decapitamos, ya. Hay muchos más que lo hacen. Aparte de eso, Walter, cuando se daba una orden del rey, era premiante. Si el rey, si la orden no era ejecutada, tenía consecuencias de muerte. Claro, correcto. Es más, leamos el versículo 10. Dice así: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel:
temo a mi señor el rey, que ha señalado vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchos muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Correcto. O sea, ahí lo que estaba en juego precisamente era la vida de este funcionario real. Y de su familia. Sí, claro, o sea, ese es el problema, ¿verdad? No solo él moría, sino el rey mandaba a eliminar a todo, ¿verdad? Exterminar a todo. Totalmente, porque estaba en contra de lo que Dios decía. Ujú. Entonces, cositas a tratar en ese versículo interesantes, ¿verdad? En el versículo 10 dice, pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego de que vean vuestros rostros más pálidos que lo de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, me condenaréis la cabeza para con los ojos del rey. O sea, ¿cuál es la percepción de este funcionario? De que la comida del rey era lo mejor. Ujú. De que las carnes, los vinos, los postres que servían ahí, todo eso era lo que sostenía la salud La vitalidad. y la vitalidad de todos los funcionarios. Ujú. Y especialmente era la comida que comía el rey, tenía que ser la mejor comida. Claro. No que iban a buscar ahí lo más malo, no, era lo mejor. Interesante, Walter, porque a nivel mundial cuando llega un embajador o llega un presidente a cualquier país, siempre le dan lo mejor. Y siempre hay este tipo de comidas. De todos los, ¿cómo decirle? De todas las comidas exóticas de la zona, se las presentan ahí. Y en muchos de estos países hay de este tipo de comida. Correcto, Carlos. Así es. Pero, o sea, el concepto. Entonces, muchas veces uno dice, vea, es que yo soy vegetariano. Y entonces la persona se queda, este estaba muriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concepto de si no comes carne, estás enfermo. Estás enfermo. Es un concepto que hasta el día de hoy es muy fuerte. Es correcto. Si no tomas vino, de ahí estás también enfermo, estás muerto. No tenés vida social, no tenés nada, ¿verdad? Si no sos alegre. Sos un Exactamente. amargado, le dicen. Entonces, pero precisamente Dios quiere mostrar en este capítulo que Él tiene una alimentación especial para sus hijos. Él quiere ayudarnos con su alimentación. Que nuestra mente se despierte, que nuestra mente florezca, que tomemos decisiones correctas. Es más, muchos tienen problemas de autocontrol. Cuando alguien viene y te insulta, o cuando alguien viene y te dice algo malo, ¿cómo reaccionamos o cómo reaccionas? ¿Te has preguntado por qué reaccionas así? ¿Por qué no puede autocontrolarte? La cárcel está llena de ¿qué? De personas que no se han podido controlar. Y no solo es que han cometido asesinato, no. Es que han visto oportunidades para estafar a alguien, han visto oportunidades para robarse algo y lo hacen. Y luego dicen, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Bueno, entonces muchos dicen, no, es que de ahí simplemente la codicia le ganó. No, la cosa viene de mucho antes. Su alimentación entorpeció su mente y hizo que tomara decisiones incorrectas. Okay. Ejemplo, es muy básico. Estos son los extremos. El ejemplo que voy a mostrar, las drogas. Cuando usted toma una droga, usted está bajo el control de la droga. El cerebro no tiene el control. Usted embota su cerebro. ¿Y qué pasa? La gente mata, la gente roba, la gente hace daño a otras personas. El alcohol. Igual. El padre llega a la casa, le pega al perro, le pega a los hijos y le pega a la mujer. Como dice, es un buen disolvente. Disuelve todo lo que está alrededor de él. Correcto. Entonces, la alimentación, lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo, tiene que ver mucho con las decisiones que vamos a tomar. Correcto. Y entonces, si yo me alimento mal y estudio la Biblia, ya tengo un 50% de que no voy a entender la palabra de Dios. Tengo un 50% de que la palabra de Dios la leo, pero no la entiendo. Y tomo mis propias conclusiones erradas precisamente. Entonces, es muy importante precisamente la alimentación. Ahora,
el versículo 11. Carlos, El 11. puede leérmelo. Dice así el 11. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Ok. Interesante todas estas cosas, ¿verdad? Daniel, de una vez, la mente ágil de Daniel. Esa mente capaz de tomar decisiones y hacer propuestas. ¿Por qué? Porque él tenía una alimentación correcta donde él vivía. Es interesante porque voy a salirme un poquito del tema. En el pueblo de Israel, aunque muchos habían olvidado a Jehová, muchos habían ido tras otros dioses, habían personas justas y honestas que seguían a Jehová, como en el tiempo de Elías. Elías le dice a Jehová, Señor Dios, solo yo he quedado en Israel que sepa quién eres tú. La contestación de Jehová le dice, no, Todavía han quedado 7,000. tengo 7,000 que no han doblado rodilla a Baal, Amén. pero no se veían. Resulta que Daniel era uno de esos que no habían adorado o doblado rodillas a esos dioses. Uno de esos que no habían contaminado su cuerpo con comidas que no eran correspondientes a lo que Dios había establecido. Amén. Entonces, esa mente ágil de Daniel hace que tenga una propuesta. ¿Y qué es la propuesta? La propuesta es, pruébame, ¿cuántos días? El 13. El 12. Sí. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después como tu siervo según vea. Correcto. Es importante, Carlos, ver que ahí donde dice legumbres, las legumbres viene de precisamente de una palabra en hebreo que se llama seorim, que eso no incluye solo lechugas o cosas verdes, hojas, sino que también incluía semillas y vegetales. Natural. Exactamente, pero todo tenía que ser que la tierra lo produjera, no era de origen animal. O sea, todo lo que producía la tierra estaba pidiendo Daniel. Exactamente, entonces venían las legumbres, venían los vegetales, venían las semillas. Es más, si usted quiere ver cuál fue la dieta original, nos vamos a Génesis. En Génesis Dios le dice a Adán y a Eva qué es lo que tenemos que comer, ¿verdad? Y entonces ahí es la dieta original. Después de cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios introduce ¿qué? Introduce lo que son las hojas para que se puedan sanar y los vegetales como tal, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que le ayuden al cuerpo a sanarse, a resistir las enfermedades que entran con el pecado, ¿verdad? Pero bien, hablando de eso, precisamente Daniel dice, esa es la alimentación que yo quiero. Y algo importante, no solo eso, y agua. Agua. Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros tomar agua? ¿Verdad? Tremendo. Es imposible, o sea, para tomar agua, échemele azúcar. Y ya casi la azúcar dañó precisamente eso, ¿verdad? Entonces Daniel viene y le dice, los vegetales y agua. Pero agua, Daniel no le dice, échele azúcar o échele esto, échele... No, agua nada más. Es importantísimo el agua para nuestras vidas. Ok, ahora bien, el 14, Carlos. Dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Sigo? Sí. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Correcto. Daniel le dice, hagamos una prueba. Por 10 días. Por 10 días vamos a comer esta alimentación. Y si estamos más débiles, nosotros
vamos a hacer lo que usted dice. Entonces, acordémonos quién estaba detrás de Daniel, que es Jehová. O sea, por sí sola, los vegetales, por sí sola, no iban a producir el efecto que debían haber producido. Sino que Jehová bendice la decisión de Daniel. Jehová, Amén. ¿por qué? Porque Daniel está escuchando la voz de Jehová. Acordémonos del versículo del inicio, ¿verdad? De Deuteronomios. Claro. Si Si ustedes escucharen mi voz, hay bendición para ustedes. y obedecieren. Exactamente, si obedecieren. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová lo ha hablado. Amén. Porque Jehová ya lo ha dicho. Amén. Y si Jehová ya lo dijo, ya se está cumpliendo. Simplemente debo tomar yo esa palabra de Jehová y ya se cumple en mi vida. Una decisión. Exactamente. Entonces Daniel dice, pruebe 10 días. Ahora, querido hermano, querido amigo, querido televidente, haga usted la misma prueba que hizo Daniel. Acordémonos algo también, ¿verdad? Daniel no había contaminado su cuerpo. Cuando yo quiero hacer esto, tengo que descontaminar mi cuerpo de Hacer una todo lo que limpieza. había habido. Exactamente. Igual, he tomado el ejemplo de las drogas. ¿Cómo hace el drogadicto para descontaminarse? No es de un día para otro. A veces no dura 10 días. Tiene que salir todas esas toxinas de su cuerpo. Correcto. Pero tiene que comenzarse con esa alimentación. Y si usted quiere cambiar a una dieta vegetariana, quiere cambiar a la dieta que Dios dijo, su cuerpo va a comenzar a desintoxicarse Y anotarlo. y a notarlo. Pero al inicio, ¿qué pasa con el drogadicto cuando está dejando la droga? Se va a resistir. Se va a enfermar. Su cuerpo va a comenzar a temblar. Usted va a decir, ¿qué está pasando conmigo? No continúo, pues me voy a morir. Exactamente. Pero ya después de pasados ciertos días, se va a sentir bien. Correcto. Y va precisamente a ver qué es lo que está pasando. Y precisamente Dios va a bendecir tu decisión y mi decisión, Carlos, que hemos tomado. Amén. Seguimos con 17. ¿Ok? Dice así, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueños. Pasando pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajera, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey en todos los asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejor que todos los magos, astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del siglo. Correcto. Vemos que las decisiones que ellos tomaron, Dios las respaldó. Impresionante. Porque eran decisiones correctas. ¿Qué pasó con los demás jóvenes? ¿Por qué no están incluidos aquí entre ellos? Porque ellos tomaron otra decisión totalmente diferente a la decisión que tomaron estos 4 jóvenes. Y Dios no podía respaldar, porque en su palabra dice, si escuchares mi voz e hicieres lo que yo digo, yo voy a estar contigo. Pero si no, estás a la deriva. Claro. Estás solo, por así decirlo. Carlos, Génesis 3, 17 y 19. Génesis 3. 17 y 19. Dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Correcto. Ahí Dios introduce las plantas del campo para que les ayuden la salud. Ahora bien, esa era la dieta que Dios dio después del pecado, ¿verdad? Si lees Génesis un poquito más atrás, Dios hay una dieta que le da a Adán y a Eva antes del pecado. Específico. Que es diferente, un poquito diferente, ¿verdad? Aquí introduce precisamente él las verduras y las plantas para que les ayuden a su salud. Ahora, en Génesis 9, del 3, versículo 3 y versículo 4, después del diluvio, Dios introduce la dieta de la carne. ¿Por qué introduce la dieta de la carne? Porque no habían vegetales, porque el diluvio había destruido todo, exacto. ¿verdad? Entonces él le introduce la dieta de la carne. Ahora bien, ¿por qué Noé no comió cerdo? ¿Por qué no comió cerdo? Porque era prohibido.
Exactamente, era un animal impuro. ¿Cómo Noé sabía que era un animal impuro? Porque lo había establecido, sí, señor. Dios lo había dicho. Los animales que ustedes pueden sacrificar eran animales puros. Y ahora bien, cuando Dios le dice a Noé, mete al arca 7 animales puros y solo una pareja de animales impuros, Ahí le estaba diciendo. ¿cuántos cerdos iban? Un par nada más. 2. ¿Qué pasa si Noé si hubiera comido uno o hubiera sacrificado uno? No había existido. No existirían los cerdos, básicamente, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos de antemano que Noé no comió cerdo o que no sacrificó un cerdo, ¿verdad? Correcto. Precisamente. Entonces, Dios da esa dieta, precisamente le permite al ser humano comer carne. ¿Para qué? Para que acorte sus días en la tierra también. Cuando el ser humano comienza a comer carne, si ustedes leen antes del diluvio, ¿cuántos años vivían los seres humanos? 900, 800. Exactamente. Después del diluvio, Se reduce ¿a cuánto? a 300, 280, 250. 120 luego. Iba bajando. Iba bajando precisamente por la dieta del ser humano. Sí, radicalmente bajó. Totalmente, exactamente. Entonces Dios utilizó también esta dieta para disminuir la edad o el tiempo en que vivía el ser humano en la tierra. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que si vivían muchos años, la maldad era más todavía. Correcto. Entonces, de esa manera lo hace. Ahora bien, en Levíticos 11, querido amigo, querido hermano, ve y lee ahí. Ahí está la especificación de Dios de qué animales podemos comer. Puros e impuros. Exactamente. En este tiempo es mejor recomendable no comer. Pero si usted todavía se mete en su cabeza y dice yo quiero comer, vaya ahí y lea. Y vea lo que Dios dice. Después, cuando Dios comienza a limpiar su mente, usted puede seguir estudiando la palabra de Dios y se va a dar cuenta de que todo lo que le meten a los animales hoy Es perjudicial para nuestro cuerpo y es dañino. Y en lugar de ser bendición, llega a ser maldición. Ok, para ir terminando, Apocalipsis 21:4. 21:4 dice así: enjugaré Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Correcto. Ahora, Isaías 11:6 y 7. Isaías 11:6 y 7. ¿Qué nos dice Isaías 11, versículo 6 y versículo 7? 11:6 y 7. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostarán. El becerro y el león y la bestia domésticas andarán juntas, y un niño los pastoreará. Las vacas y las osas pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Cuál es la dieta de la Tierra Nueva? La misma del Edén. Exactamente. ¿Por qué? Ok, estamos viendo que Daniel escogió ser vegetariano, Daniel escogió comer esa comida correcta que Dios había establecido, lo que él había establecido precisamente después del pecado para nuestro beneficio. Pero luego otra vez, cuando ya Dios haga las cosas nuevas en la nueva tierra, inclusive un animal como el león va a comer pasto. Ok. Hermano, ha sido una gran bendición tener al hermano Walter, y recordarles que tenemos el canal en internet, en YouTube, donde puedas volver a ver ese programa todos los días o las veces que desees, y analizarlo profundamente. También estamos en Facebook Live. A todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando, pues conectarse con ellos y pues pasar el programa a otros. También recordarles que tenemos WhatsApp, el WhatsApp 8664-1111, para todos sus pedidos, oraciones. Estamos 24 horas para servirle, y es un placer, Walter, el estar nuevamente con la palabra del Señor y este estudio tan profundo y tan hermoso que el Señor nos ha provisto para darle a todo este pueblo de Costa Rica y el mundo, que no sabe que por su alimentación está cada vez más cerca su propia destrucción. Así es. Que Dios lo bendiga, querido amigo, televidente y radioescucha. Continuaremos con el capítulo 2 de Daniel. Va a ser muy precioso. Los invito
a seguir escuchándonos y viéndonos. Bendiciones. Muchas gracias. Su